Había una vez, en un tranquilo pueblo llamado Valdemar, donde nunca sucedía nada fuera de lo común, hasta que un día, en medio de un atardecer que parecía sacado de una pintura, un enorme platillo volador descendió en el centro del parque. Nadie había visto algo tan extraño, pero claro, en Valdemar nadie pensaba en alienígenas hasta que un día lo hicieron. Y el protagonista de nuestra historia, un joven llamado Julián, se encontraba paseando por el parque con su perro, Rocco, cuando vio el objeto flotante. Vaya, Rocco. Esto sí que no lo esperaba, dijo Julián, frotándose los ojos, como si pensara que todo era producto de una alucinación. Pero no. La nave seguía allí, flotando, con luces brillando en todas direcciones. En ese momento, de la nave descendió una figura extraña, pero muy elegante, vestida con una túnica plateada que reflejaba la luz del atardecer. A pesar de lo alienígena de su apariencia, tenía una sonrisa cálida. «Hola, joven humano», dijo la figura, con una voz suave pero autoritaria. «Soy Zorak, embajadora de la raza Sintar y vengo en son de paz». Julián, confundido pero curioso, no pudo evitar preguntar: ¿son de otro planeta o algo así? «Así es, joven humano. Vengo de un lugar muy lejano, más allá de las estrellas, en una galaxia que ni siquiera tú podrías imaginar. Pero hay algo muy importante que debo decirte». Zorak hizo una pausa dramática. «Mi nieta, a quien traje conmigo en esta expedición, ha estado buscando a alguien perfecto y tú eres el elegido». Julián pensó que estaba soñando, que tal vez había comido algo raro en el almuerzo. «¿Perfecto, yo?». Zorak asintió con confianza. «Sí, eres la persona indicada. Mi nieta, Sita, es una joven muy avanzada y especial, pero tiene dificultades para encontrar alguien como tú. En su planeta, la gente debe elegir a sus parejas con criterios muy estrictos. Se busca inteligencia, coraje, habilidades sociales y una apariencia que, digamos, pueda combinarse con la suya». Julián, aún en shock, miró a su perro Rocco. «¿Rocco también tiene que pasar la entrevista?». «No, Rocco está bien», respondió Zorak, sonriendo. «Pero lo que no sabías es que tu capacidad para adaptarte a lo desconocido y tu fascinación por los misterios del universo son exactamente lo que Sita necesita. Tú eres la mezcla perfecta para hacerla sentir menos sola en su mundo alienígena». Sin saber si todo esto era una broma o si estaba en medio de la experiencia más extraña de su vida, Julián accedió a seguir a Zorak a la nave. No podía evitar la curiosidad. ¿Quién en su sano juicio diría que no a una oferta tan increíble, aunque extraña? Cuando entraron en la nave, Julián quedó impresionado por lo avanzado que era todo. No se parecía en nada a las películas de ciencia ficción que había visto. Había pantallas flotantes, paredes que cambiaban de color y, sobre todo, una sensación de estar en un lugar de otro mundo. En medio de esta maravilla, apareció Sita. Era aún más extraña que su abuela, con una piel brillante como el metal pulido y unos ojos de un verde luminoso que parecían brillar con una intensidad inquietante. «Tú eres el humano perfecto», dijo Sita, con una mirada que Julián no sabía si interpretar como amistosa o de evaluación. Julián trató de sonreír, aunque sus nervios estaban al límite. «¿Perfecto para qué?». Sita suspiró, como si le costara explicar. «Es un asunto complejo. Nosotros, los Sintar, tenemos una forma muy peculiar de relacionarnos. Buscamos a alguien que no solo sea capaz de entender nuestras costumbres, sino también de integrarse sin perder su propia esencia. Mi abuela cree que tú eres el adecuado». «Yo no estoy tan segura», Zorak intervino. «Lo que Sita quiere decir es que, aunque tu forma de ser es un poco peculiar, has demostrado tener una capacidad única para sorprender. En nuestro planeta, no solo se busca lo físico, sino algo mucho más profundo. El humano que sea elegido no solo debe ser valiente, sino también tener una curiosidad insaciable, alguien que no se quede en lo superficial». Julián, algo más tranquilo pero aún confundido, asintió. «No estoy seguro de entender todo esto, pero si ustedes creen que soy el indicado para su nieta, ¿qué hay que hacer?». Sita lo miró fijamente. «Necesito que me enseñes algo de tu planeta. Algo que los Sintar no comprendemos bien. Los humanos tienen una habilidad única para adaptarse a situaciones extremas, para amar lo impredecible y lo caótico. Yo quiero entender eso. Quiero saber cómo un humano, como tú,
Vive en un mundo lleno de contradicciones y cambios constantes. Solo así podré decidir si realmente eres perfecto para mí. Julián, que se estaba sintiendo más cómodo, comenzó a relatarle algunas de las historias de su vida, sus aventuras con Rocco, las travesuras de su niñez, las dificultades que había enfrentado al mudarse varias veces con su familia. Sita lo escuchaba atentamente, y de vez en cuando fruncía el ceño, como si estuviera tratando de desentrañar el misterio de las emociones humanas. A medida que la conversación avanzaba, Julián se dio cuenta de algo. Tal vez no se trataba de ser perfecto para Sita en el sentido convencional, sino de aceptar que la imperfección, las dudas y los desafíos humanos eran lo que hacía que su especie fuera especial. Sita, finalmente, sonrió. Creo que empiezo a entender lo que quería decir mi abuela. Pero aún tengo dudas. Si te hago una prueba, ¿estarías dispuesto a probar tus habilidades humanas en condiciones extremas? Julián asintió, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera necesario. Lo que no sabía era que esta prueba lo llevaría a una aventura mucho más grande de lo que jamás había imaginado, enfrentando retos que desafiaban las leyes de la física y poniendo a prueba los límites de su imaginación. Y lo más sorprendente de todo, era que ni él ni Sita sabían que este encuentro sería solo el comienzo de una historia mucho más épica. Pero eso, querido oyente, es una historia para otro momento. Julián miró a Sita, quien parecía estar esperando una respuesta más elaborada. Por un momento, pensó en lo que había dicho, condiciones extremas. En su cabeza, las imágenes de películas de ciencia ficción empezaron a desmoronarse. No se trataba de naves espaciales o monstruos gigantes, se trataba de algo mucho más complicado, algo humano, algo que solo los Sintar no comprendían del todo. Estoy listo para lo que sea, dijo Julián, tratando de sonar más seguro de lo que en realidad se sentía. Rocco, el fiel perro, lo miró desde la nave, como si también estuviera esperando un giro inesperado. Sita lo observó por un momento, sus ojos brillando como dos esferas de luz. Bien. La prueba no es física, ni siquiera intelectual. Se trata de algo mucho más profundo. Los Sintar hemos perdido la capacidad de experimentar el caos de la vida humana. Todo en nuestro planeta es ordenado, predecible. Aquí, en tu mundo, todo es impredecible, irracional, y eso es lo que quiero que me enseñes. Quiero experimentar lo que es el caos humano. Julián estaba completamente confundido. ¿El caos humano? ¿Cómo voy a hacer eso? No soy ningún experto en caos, solo vivo, ya sabes, como cualquier otra persona. Sita sonrió, un gesto casi imperceptible, como si hubiera entendido algo en ese momento. Exactamente. El caos no se puede entender ni planificar, Julián. Solo se puede vivir. Y eso es lo que quiero que me enseñes. La vida de los humanos, con todo su lío, sus sorpresas y giros inesperados. Zorak, que había estado observando en silencio, intervino. Es cierto, joven humano. En nuestra civilización, hemos dejado atrás las emociones crudas. Nosotros los Sintar vivimos en armonía con la lógica, la razón y el orden. Pero hay algo muy poderoso en los humanos. Ustedes luchan, caen, se levantan y siguen adelante. Eso es lo que Sita necesita entender. Julián, que sentía que esta historia se estaba tornando más surrealista por segundo, asintió, aunque aún no tenía ni la más remota idea de lo que Sita quería realmente. Pero, ¿qué más podía hacer? Después de todo, se encontraba a bordo de una nave espacial, hablando con una alienígena que quería aprender sobre el caos humano. No había marcha atrás. Sita le lanzó una mirada penetrante. Quiero que me lleves a tu mundo. Quiero estar en medio de las situaciones caóticas que enfrentas día a día. Necesito experimentar lo que los humanos viven, las discusiones, las sorpresas, los accidentes. Todo lo que construye lo que somos. Quiero estar cerca de ti, aprender y entender. Julián, ahora completamente atrapado en su propuesta, asintió con la cabeza. Ok, pero no sé si todo lo que pasa en mi vida es algo que te gustaría ver. A veces, las cosas se ponen raras, incluso para mí. Sita no dudó. Eso es precisamente lo que quiero. Vamos, llévame a tu mundo, Julián. Y así fue como la joven alienígena Sita se convirtió en la visitante más extraña que Valdemar había recibido jamás. Julián la llevó a su pueblo,
sin saber muy bien qué esperar. Al principio, todo parecía normal. Pasearon por las calles tranquilas, hablaron con los vecinos y probaron comida local. Sita, aunque curiosa, no parecía entender del todo las costumbres humanas. Sin embargo, la prueba de caos estaba por comenzar, y lo primero que sucedió fue totalmente inesperado. Una tormenta repentina azotó el pueblo, desatando un caos total. El viento arrancó árboles, las calles se inundaron y los perros comenzaron a correr sin rumbo. Los habitantes del pueblo entraron en pánico, tratando de resguardarse en sus casas. Julián miró a Sita, que, lejos de asustarse, parecía fascinada. ¿Esto es lo que llamas caos humano?, preguntó ella, mientras observaba el viento arrastrar las hojas por los aires. Julián asintió. Sí. En nuestro mundo, las cosas a menudo se descontrolan sin previo aviso. Pero la clave está en cómo reaccionas, en cómo te adaptas. Eso es lo que nos hace humanos. Sita, aunque impresionada, frunció el ceño. Este caos no es como el que yo imaginaba. Pero es interesante. Los humanos no tienen control sobre las fuerzas que los rodean, y sin embargo, siguen adelante. Hay algo que no comprendo. Mientras la tormenta continuaba, Julián tuvo una idea. Vamos, te voy a mostrar lo que significa el caos en la vida diaria. Te llevaré a un lugar donde los humanos se enfrentan a un tipo diferente de caos. Llevó a Sita a la estación de tren local, un lugar lleno de gente apresurada, vendedores ambulantes y turistas confundidos. En el momento en que llegaron, un tren se retrasó, y la multitud comenzó a agitarse. La gente empujaba, algunos discutían, otros maldecían en voz baja. El lugar estaba lleno de ruido y confusión. ¿Ves?, dijo Julián mientras observaba la escena. Esto es caos humano. Son situaciones que no se pueden controlar, y cómo reaccionamos ante ellas define quiénes somos. Sita observaba todo en silencio, absorbiendo la experiencia. Parecía que comenzaba a entender, pero algo no encajaba. De repente, una niña pequeña corrió hacia Julián, tropezó y cayó al suelo, llorando. La multitud no parecía notar la caída, pero Sita, sin pensarlo, se agachó rápidamente y levantó a la niña, calmándola con palabras suaves. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Julián, sorprendido. Sita sonrió, su mirada era diferente. Porque, a pesar del caos, este momento fue claro. Hay algo hermoso en los momentos simples. Eso es lo que los Sintar hemos perdido, pero lo que los humanos aún tienen la capacidad de ser vulnerables y ayudar a los demás incluso cuando el mundo está en desorden. Julián, impresionado por la reacción de Sita, sonrió. Tal vez tienes razón. El caos no solo es caos. Es la oportunidad de ver quiénes somos realmente. Pero esta revelación fue solo el principio. La historia, como el caos mismo, nunca se detendría allí. El sol se estaba poniendo, pero en Valdemar, el caos aún no había terminado. Sita, después de haber ayudado a la pequeña niña y de haber observado cómo los humanos se adaptaban a la tormenta, parecía tener una nueva comprensión de la humanidad. Pero algo seguía sin encajar, y Julián lo notaba. Algo en la expresión de Sita había cambiado, como si un nuevo enigma estuviera formándose en su mente. Mientras caminaban por las calles empapadas de la tormenta, Sita se detuvo y miró a Julián con una intensidad renovada. Aún no lo entiendo del todo, dijo ella, su voz casi susurrante, como si hablara consigo misma. El caos humano es más que solo desorden. Hay algo en la manera en que los humanos reaccionan que no puedo descifrar. Julián la miró, sin saber muy bien qué responder. ¿Quieres decir que el caos te desconcierta? Sita asintió lentamente. Sí, pero también me intriga. En mi planeta, todo es perfecto, calculado. La lógica guía nuestras vidas. Pero aquí, las personas actúan sin predecir las consecuencias. Y aún así, se sienten bien. Hay momentos de confusión, claro, pero, ¿es eso lo que hace que la vida valga la pena? Julián pensó por un momento, mirando el horizonte mientras las luces de las casas del pueblo parpadeaban. La tormenta había pasado, pero la noche estaba aún joven. Tal vez se trata de la sorpresa. Lo inesperado nos hace apreciar las pequeñas cosas. Cada vez que algo sale mal, siempre hay una oportunidad para aprender algo nuevo.
Es como si viviéramos en una especie de constante redescubrimiento. Sita lo miró fijamente. Pero eso no puede ser todo. En tu planeta, las personas pierden cosas, las luchas son constantes, ¿no te resulta cansado? Julián sonrió, un poco de nostalgia en sus ojos. A veces, sí. Pero cuando todo se pone en su lugar, cuando encontramos algo o alguien que nos hace sentir completos, es como si todo el caos tuviera un propósito. Quizá no sea lógico, ni perfecto, pero es real. Y en el fondo, eso es lo que importa. Sita pareció reflexionar por un largo rato. De repente, como si una chispa de comprensión hubiese iluminado su mente, se adelantó, sin decir palabra, y comenzó a caminar con más rapidez. Julián, confundido, la siguió sin preguntar. Sita parecía determinada, como si algo la hubiera impulsado a seguir una nueva pista, una nueva fase de la prueba que ella misma había iniciado. No tardaron en llegar al borde del pueblo, donde las ruinas de un antiguo molino se alzaban como un recordatorio de tiempos pasados. La vista era impresionante, con los restos de la estructura en ruinas mezclándose con la belleza salvaje de la naturaleza que rodeaba el lugar. Sita se detuvo frente a las ruinas, mirando detenidamente, como si estuviera buscando algo en las sombras que se proyectaban en la pared. Julián se acercó lentamente. ¿Qué pasa, Sita? ¿Por qué aquí? Ella no contestó de inmediato. En cambio, sus ojos recorrieron el paisaje y luego volvieron a mirar a Julián, con una expresión que ya no era de duda, sino de comprensión. ¿Sabes lo que siento?, dijo al fin, con una voz más suave. Siento que, a pesar de todo el caos y la confusión, este lugar tiene algo que los Sintar no entienden. Hay una belleza en la imperfección. Este molino está destruido, pero sigue siendo una parte del paisaje. La naturaleza ha reclamado su lugar, pero las huellas del pasado aún permanecen. Y eso, Julián, es lo que me falta en mi mundo. No hay huellas de nada. Todo se borra para siempre. Julián se quedó en silencio, observando las ruinas a su alrededor. Sabía lo que Sita quería decir. En su mundo, todo era controlado, todo era nuevo y pulido, sin espacio para los recuerdos o la imperfección. Pero aquí, en la tierra, todo estaba marcado por las huellas del pasado. Los edificios rotos, las cicatrices en los árboles, las grietas en las aceras, todas esas pequeñas imperfecciones formaban un todo, y eso era lo que daba carácter a la vida. Sita miró hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a asomarse lentamente. Quizás eso es lo que los humanos tienen. No solo viven el caos, lo abrazan. No lo temen, sino que lo convierten en parte de su historia. Lo que los Sintar nunca entenderemos es que la verdadera belleza no está en la perfección, sino en la posibilidad de cambio, de adaptación. Julián no pudo evitar sonreír. Tal vez, al final, Sita ya estaba entendiendo más de lo que pensaba. Es algo que a veces tomamos por sentado. Pero sí, en algún punto, el caos forma parte de lo que somos. Las cicatrices de la vida, las historias no contadas, los errores, todo es parte del viaje. Pero antes de que pudieran continuar su conversación, un sonido extraño interrumpió el momento. Desde las sombras, un zumbido profundo comenzó a resonar. Sita se tensó, y Julián miró a su alrededor, preocupado. Rocco, que había estado sentado pacíficamente junto a ellos, de repente se levantó y comenzó a ladrar frenéticamente. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Julián, mirando hacia el sonido, que se hacía cada vez más fuerte. Sita se adelantó, con una mirada decidida en sus ojos. Parece que algo más ha llegado. Pero no es de tu planeta. Antes de que Julián pudiera reaccionar, un resplandor brillante apareció en el cielo, y una sombra oscura se descolgó, descendiendo hacia ellos. Era una nave, pero no como la que Sita había llegado. Esta era más grande, más ominosa, y su luz parecía distorsionar el aire a su alrededor. No puede ser, murmuró Sita, su tono ahora grave. Parece que hay más en juego de lo que pensaba. Julián sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Quiénes eran los que venían en esa nave? ¿Y qué quería Sita realmente de él? La respuesta estaba a punto de llegar, pero la historia, al igual que el caos mismo, seguía en plena expansión. La nave oscura descendió más cerca, enviando una sombra que cubrió las ruinas del molino.
Julián y Sita se quedaron paralizados por un momento, observando cómo la nave emitía una luz fría y metálica, que parecía distorsionar todo a su alrededor. El zumbido profundo se hizo más intenso, como si el aire mismo estuviera vibrando ante su presencia. Rocco, nervioso y agitado, comenzó a ladrar sin parar. Sita, con una expresión seria, observó la nave con una mezcla de determinación y algo que Julián no había visto antes. Temor. ¿Qué es esto?, preguntó Julián, su voz temblando. No son de mi raza. No son Cintar, dijo Sita, casi en un susurro. Sus ojos se entrecerraron, analizando cada movimiento de la nave. Son los Silok, una especie que persigue a los que se desvían de su camino. Los Cintar tratamos de huir de ellos. Si te encuentran, no podrás regresar a tu planeta, Julián. Ellos no permiten que los humanos interactúen con otras razas. Julián sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Pensó que el caos humano ya era algo bastante complicado, pero esto era otra cosa completamente diferente. La nave aterrizó con un ruido sordo, y de ella salió una figura encapuchada, envuelta en una capa negra que parecía absorber la luz a su alrededor. Con una voz grave y fría, la figura habló en un idioma que Julián no podía entender, pero Sita lo tradujo rápidamente. Has interferido con el equilibrio de la galaxia, Cintara. El humano debe ser llevado. No debe quedar rastro de este contacto. Sita, sin pensarlo, se interpuso entre la figura y Julián. No se lo llevarán. Si hay algo que he aprendido en este mundo, es que los humanos no se rigen por las reglas de las estrellas. Ellos crean su propio destino, a pesar del caos, a pesar de todo. La figura oscura se rió, un sonido metálico y casi sin emoción. ¿Crees que puedes detenernos, Cintara? Los Silok siempre encuentran a los que desafían el orden. No hay escapatoria. Pero Sita no retrocedió. En un movimiento rápido, levantó su mano y, de repente, la nave se sacudió como si algo dentro de ella hubiera dejado de funcionar. Un chispazo de energía recorrió el aire, y los Silok quedaron inmóviles por un momento. Julián no podía creer lo que veía. Sita, la alienígena que había conocido apenas horas antes, ahora parecía ser una fuerza mucho más poderosa que él había imaginado. Vete de aquí, gritó Sita, su voz llena de una fuerza desconocida. Los Silok comenzaron a retroceder, pero la figura oscura no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Antes de desaparecer en la nave, lanzó una última amenaza. Esto no ha terminado, Cintara. Los Silok siempre vuelven. Recuerda esto, humano. El caos que vives ahora es solo una pequeña fracción de lo que los Cintar pueden enfrentar. La galaxia tiene un orden, y pronto, tendrás que elegir. Con un último destello de luz, la nave desapareció en el cielo, dejando atrás solo la noche tranquila y el silencio. Julián, todavía en shock, miró a Sita. ¿Qué fue eso? ¿Cómo lo hiciste? Sita, respirando profundamente, se giró hacia él, sus ojos ahora reflejando una mezcla de determinación y cansancio. Esa era la verdadera prueba. No solo se trataba de entender el caos humano. Se trataba de saber cómo los humanos enfrentan lo inesperado, lo imposible. Y tú, Julián, me enseñaste más que cualquier libro o lección de nuestra gente. Aprendí que no todo en la vida tiene que ser perfecto ni ordenado. A veces, lo único que importa es lo que haces cuando todo se desmorona. Julián asintió, sintiendo una conexión más profunda con ella de lo que jamás imaginó. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Vas a volver a tu planeta? Sita lo miró fijamente, como si meditara sobre la pregunta. Luego, sonrió, una sonrisa genuina, que iluminó su rostro de una manera que nunca antes había mostrado. He decidido quedarme. No porque quiera olvidarme de mi mundo, sino porque aquí, entre todo este caos, he encontrado algo que mi gente ha perdido: la capacidad de elegir, la capacidad de ser realmente libre. Julián se sorprendió. ¿Te quedarías aquí con los humanos? Sita asintió. Sí. Porque este caos, este desorden es lo que me hace sentir más viva. Y si hay algo que los Cintar nunca entenderán, es que no todo en la vida necesita ser controlado. A veces, el caos es solo una oportunidad para crear algo nuevo. Y los humanos, Julián, son maestros de eso. Julián sonrió,
con una sensación de satisfacción que nunca había experimentado antes. Aunque las estrellas brillaban en el cielo y las luces del pueblo comenzaban a parpadear a lo lejos, sabía que este era solo el comienzo de una nueva aventura, una donde la humanidad y el caos formaban la esencia de lo que era ser verdaderamente libre. Juntos, mirando el horizonte y las estrellas que se apagaban poco a poco, Julián y Sita se dieron cuenta de que, quizás, el verdadero propósito de la vida no era alcanzar la perfección, sino aprender a vivir con lo inesperado, abrazar lo desconocido, y saber que, en el caos, siempre había espacio para algo nuevo. Y así, con la sensación de que nada en su vida sería igual, Julián y Sita se enfrentaron a lo que el futuro les depararía juntos. Fin o tal vez, solo el principio.